Bueno, pues ya estamos de regreso. Está usted en Momentum, la alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV. Ya están aquí las queridas académicas Leticia Calderón y Ingrid Turguelles se encuentran con nosotros. Renata no se pudo acomodar con este horario que hoy les cambiamos, así que pues será hasta la siguiente semana que se estará incorporando con nosotras y con nosotros. Ingrid, Leticia, muy buenos días, bienvenidas. Muy buenos días y bueno, una horita antes hace diferencia, pero un gusto estar acá. Eso, Muy Buenos días buenos a días, todas, a todos, a la audiencia. eso, pues bueno, Ingrid, Leti, muy buenos días. Buenos días, Violeta. pues compañeras, pues si quieren vamos entrando en materia. Tenemos pues temas ahí relevantes, importantes. Déjeme, le comento que de los temas que acordamos ahorita para la mesa, pues es la política migratoria de Estados Unidos y México. Es tremendo lo que está pasando. Todos los incidentes, todos los ángulos también de lo que ha implicado pues esta tragedia, este incidente, accidente. Hay que ver todavía después de los dictámenes cómo se va a categorizar, pero estos lamentables incidentes en la línea 3 del metro y Brasil, otro intento de un golpe de Estado. Pues vaya que si la derecha pues intenta golpetear por todos lados, ya estaremos abordando el tema, pero pues qué mejor que aquí con la doctora Leticia Calderón, que nos pueda dar aquí una cátedra y unas pistas de qué demonios está haciendo el gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos en la política migratoria que está causando pues revuelo en los Estados Unidos y en varios sectores aquí de México. Leticia. Ay, pues buenos días y sí, creo que es un tema obviamente de mi interés profundo en términos de estudio y seguimiento, pero sí hay un revuelo en términos de la información que necesitamos para poderlo incluso abordar de manera más amplia. Miren, hasta este momento y digamos lo más reciente, tenemos información del gobierno de Estados Unidos bastante detallada sobre la ampliación de un programa que ellos empezaron primero con los ucranianos, lo siguieron con los venezolanos y ahora lo amplían a 4 nacionalidades más, que son Cuba, Haití, Nicaragua y queda Venezuela, pues que estaba ya en la lista. Y la idea de este programa es, digamos, en esencia es bastante interesante porque es, no vengan caminando, no lleguen arriesgando la vida, soliciten la visa desde su país de origen y entonces, si cubren todos los requisitos que pide ese programa, pues se les considerará y eventualmente se les dará acceso para viajar a Estados Unidos vía aérea. El asunto es que este programa, bueno, contempla una serie de cosas que hacen de esa migración una migración seleccionada. Es una forma de seleccionar a la migración, porque al final de cuentas, las de los requisitos no es cualquier cosa. Entre otras cosas, digo, pregúntenselo a los venezolanos, es tener un pasaporte vigente, es tener un patrocinador que en Estados Unidos te reciba y cubra tus gastos y se haga responsable. Digo, es un familiar muy cercano, madre, padre o un hermano, es probable, pero no, eso no es tan fácil. La otra es, bueno, evidentemente aprobar una serie de requisitos que incluyen muchas cosas, pero entre otras, las vacunas, no solo la de COVID, ¿eh? Y esto implica que se podría llegar a Estados Unidos vía aérea, como lo decía, y permanecer hasta 2 años con documentos que permitan trabajar, lo cual no garantiza tampoco que a los 2 años la persona pudiera continuar, pero vamos a dejarlo ahí. El asunto con eso es que no es que no es que esté mal, y efectivamente amplía las formas de migración que hasta ahora han estado muy cerradas de parte de Estados Unidos, pero sigue dejando en un amplísimo limbo a miles de personas que no cubrirían esas posibilidades, esos requisitos, y que al final seguirán la vía terrestre. Y aquí es donde vemos que hay gente que incluso en la situación precaria son más precarios y van a tener menos condiciones. Entonces, esas personas que no van a ser aceptadas en Estados Unidos y menos si llegan vía terrestre, que digamos, incluso los que ya vienen en camino a partir de este anuncio,
pues vienen desde Panamá, que es donde se empieza a poner digamos, el rigor de que si ya cruzaron por esa frontera, Colombia, toda la parte de Centroamérica y luego México, ya no serían, como dicen los estadounidenses, ya no calificarían para que se fueran aceptados en Estados Unidos eventualmente, ¿no? Ahorita ya no serían aceptados si no hacen el trámite desde sus países de origen. Bueno, el asunto es que México ve con buenos ojos esto porque dice el canciller Marcelo Ebrard, mostró unas gráficas que con los venezolanos, que es con quien empezó este programa, ha resultado bueno ver la baja en términos de los números que han llegado a Estados Unidos. Claro, pues los números para Estados Unidos han resultado interesantes, ha habido un cambio también con los ucranianos, por cierto, pero eso no quiere decir que el tránsito, sobre todo en el caso de lo que vive México, que es esta parte con Centroamérica y con Cuba, como nunca antes en la historia, ni siquiera en los años posteriores a la revolución, que salió una comunidad importante de cubanos de ese país, bueno, no, el número realmente rebasa todas las cifras conocidas hasta este momento de cubanos que han salido de su país. Entonces, lo que tenemos es que resuelve para Estados Unidos de manera inmediata, de alguna manera, canaliza el flujo, evidentemente lo vuelve selectivo, porque hay también este principio en el cual, pues, a lo mejor personas con un poco más de calificación, recursos, redes sociales, y las que no, con mayor precariedad, que seguirán caminando el territorio, ya no, al no ser recibidas, México las va a recibir. Lo cual, digamos, es parte de, yo siempre digo, geografía es destino, y eso es parte de lo que ocurre en esta relación con Estados Unidos, porque es gente que realmente no quiere venir a México, sino su meta es ir a Estados Unidos y quedan al final irremediablemente atrapadas en México, a menos que regresen a sus países de origen, que para la mayoría no es tema, no es ni siquiera situación posible. Pero, y aquí es el pero que yo le veo al asunto, no nos dice el gobierno mexicano a qué se compromete nuestro país con este envío de población que podría llegar hasta un poco más de 500,000 en los números de que México recibiría hasta 30,000 personas por mes de aquellos que Estados Unidos rechazara, tanto porque no cubren los requisitos, no los que lleguen en avión, sino los que ya están en trámite, como estas personas que al final fueran devueltas. México no nos explica, o bueno, el gobierno mexicano no nos dice a qué se compromete, qué está dispuesto a cambiar, qué está dispuesto, digamos, a modificar en términos de políticas. Un simple ejemplo para no extenderme ya más. México inicia el procedimiento de refugio, que puede hacer cualquier persona, y que no implica que se les acepte, pero puede iniciarlo, pero al iniciar ese trámite, la persona no puede moverse del lugar donde hizo el trámite. Y por eso tenemos miles de personas en Tapachula que al final de cuentas se vuelve una cuestión de mucha presión, porque además no pueden pues, buscar trabajo en una situación que por la presión numérica que hay también digo esa ciudad porque es la emblemática, pero ocurre también en algunas otras partes cuando la gente ya llega a la frontera norte. Entonces, no hay libre movilidad, se tienen que quedar en ese lugar, que se vuelve, pues digo, algunos le llaman, ¿no?, ciudad cárcel, porque esto acaba siendo, la gente se queda atorada para poder seguir su trámite. Si se arriesgan a irse, pues ya no tienen documentos y no pueden seguir este trámite administrativo. La otra es que el trámite se tarda muchísimo. Hay razones que lo explican, desde el tema de la pandemia, la falta de recursos de Comar, todo podemos justificarlo, pero la realidad es que entonces, frente a un nuevo escenario inminente, y realmente, digamos, de mucha complejidad, no sabemos, y se ha solicitado por la vía de las asociaciones que acompañan estos procesos, la red de académicos que estudiamos el tema, un sinnúmero de grupos que han pedido información. Y nada más les voy a decir una cosa que es de todo mi interés. Aquí hay un punto en el cual un país como México no puede seguir recibiendo población que se integrará a nuestra nación y es parte de la realidad global a la que hay que entenderla y hay que ser parte de eso, pero no puede seguir haciéndolo bajo las mismas condiciones, por ejemplo, de querer gente que venga, que trabaje, que se integre, pero que no opine.
Y eso es el artículo 33, de los que cuando quieran me extiendo, pero me parece que es de esas cosas que parece lejana, parece que es de otro tema. A ver, ¿de qué me estás hablando? No, es precisamente el impedimento legal, constitucional, para que las personas extranjeras puedan opinar, lo cual demuestra que es totalmente un simulacro y es una hipocresía, porque quien tiene recursos, seguridad hasta de clase, una serie de elementos, va y opina lo que se le da la gana, pero la realidad está en nuestra Constitución. Y esto explica, ojo con esto, que México, de toda América Latina, sobre todo los países más grandes que reciben más población, ni digo Chile, que es uno de los casos emblemáticos, no tiene organizaciones de personas migrantes. Aquí, quienes hablan a nombre de los migrantes son las organizaciones de la sociedad civil. O sea, hay un papel que se vuelve de asistencialismo, que le da la voz a otros porque justamente reduce la condición de ciudadanos, y en este mundo todos somos ciudadanos, obviamente de algún país, ¿no? No necesariamente al que llegas, pero esa condición creemos muchos que es parte de lo que se tendría que, digamos, poner en la mesa y que nos diga el gobierno qué vamos a hacer juntos, ¿sí? Bueno, ese es el punto como para arrancar. Pues qué escenario nos dejas, querida, realmente complejísimo, ¿no? Y muy claro, pero de gran complejidad. Y justo esto que ahorita decías, Leti, de que no se puede seguir recibiendo a la población en estas condiciones, pero además lo que tú bien enuncias, la gente que llega acá no quiere estar aquí. Quiere estar en Estados Unidos. Y entonces es otra problemática muy seria que también debe de ser atendida. Y lo más importante, y que sobre eso quisiera preguntarle a Ingrid, esta parte que tú señalas de esta política migratoria, de que México, bueno, se tienen que quedar aquí, no quieren, pero que México los tiene que recibir y no ha dicho cómo va a recibirlos y en qué circunstancias. Por ejemplo, estaba pensando en qué trabajarían, ¿no? Ha habido dos propuestas y que también quisiera pedirle su valoración a Ingrid sobre eso, señalando que es el Tren Maya, uno, una cortina, y el segundo es el corredor transísmico, donde se les podría emplear a estos migrantes, ¿no? Claro, tendríamos que discutir sobre esto, si es esta la posibilidad o no, pero bueno, ¿cuál es tu valoración, querida Ingrid, sobre esta política migratoria y sobre esto tan interesante que ha planteado y con mucha claridad la querida Leti? Muchas gracias, Violeta. Sí, efectivamente está muy bueno el planteamiento de Leti como para poder complementarlo. Yo me voy a salir un segundo del esquema porque quiero derivar hacia otra cosa un segundo y después retomo el tema de la migración. Y aprovechar este espacio para mandar mi solidaridad a el conductor de este programa, Ernesto Ledesma, por una situación recientemente muy compleja que supongo que la gente ha visto en las redes sociales. A mí me parece una situación muy grave en la que el conductor Ernesto y su familia está siendo víctima de ataques, de golpes, de fake news, de investigaciones periodísticas, y lo pongo entre comillas porque no son investigaciones periodísticas, sino que son puras especulaciones, ¿verdad? De parte de periodistas o de personas que dicen ser periodistas ligadas a este canal de Vicente Serrano. Todo, por supuesto, en confluencia o iniciado en una mañanera donde Ernesto habló un poco del tema de Notimex, y de ahí para adelante se inició una campaña horrible en contra de él, de su familia, que es una campaña un poco que se cristaliza o que sirve de ejemplo para ver lo que ha pasado con todas las personas que trabajaban en Notimex. Entonces, solamente mandar mi solidaridad. Ernesto publicó una columna el día de ayer, invito a la audiencia a leerla, que es una columna que desmiente estas infamias, diría yo, ¿no? De las cuales ha sido víctima. Y nada, yo me cuadro con Rompeviento, con Ernesto, ¿cierto? Creo que este tipo de acciones son acciones matonescas, de matones, ¿no? Que siempre están ligadas a la derecha. Me extraña y me entristece tremendamente que la 4T y la izquierda de este país también utilice estos golpeteos, ¿no? Contra las personas que comentan o las personas que cuestionan, porque me parece que es una forma de censura, y la censura siempre está ligada al otro lado. Entonces, me parece grave. Yo espero que la gente lea la columna, se dé cuenta de lo que está ocurriendo y nada, manifestar toda nuestra solidaridad desde acá. Saliéndome del formato, retomo, vamos al tema migratorio.
Me parece excelente el panorama que nos plantea Leti, porque de alguna manera son las nuevas políticas, ¿cierto?, que ha anunciado el presidente Biden, donde no tenemos todavía, como bien decía Leticia, todavía no tenemos como el modo en que México va a operacionalizar este asunto. Solamente tenemos, ¿verdad?, planteamientos muy en general, pero a mí me parece bastante grave la forma en cómo los demócratas, y ahí suspiro y digo los demócratas una vez más, los demócratas que siempre se plantean muy pro derechos humanos, muy pro las personas, pero finalmente terminan siendo, ¿verdad?, muy parecido a los republicanos en ese aspecto, porque lo que está haciendo Biden es algo bastante similar a lo de Trump, no de una manera tan brutal, ¿verdad?, tan absurda, pero de alguna manera, en el fondo, estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Que es cerrar la frontera y no tratar de admitir la menor cantidad de migrantes posibles, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, me parece que estamos en una contingencia ahí que Biden tiene en su propio gobierno. Él lleva años sin referirse al tema de la migración, haciéndose loco, ¿cierto? Como atendiendo otros temas, ¿verdad? No asumiendo, y por primera vez desde su mandato lo vemos hacerse cargo de este tema. En un viaje inédito, ¿verdad?, a la frontera, él propone ciertos planteamientos, que es lo que bien nos mostró Leticia, ¿cierto? Pero de alguna manera se hace cargo de manera amarilla, diría yo, ¿no? Una manera como no tan clara, según lo que había él propuesto en su programa de gobierno. Él dijo, yo me voy a hacer cargo, etcétera. Se entiende, por supuesto, porque este tema en Estados Unidos es un tema muy sensible, muy complejo. Él está combatiendo ahora con estas fuerzas republicanas que han utilizado el tema de la migración como una suerte de caballo de batalla, ¿no?, para contrarrestar a los demócratas. Y por lo tanto él sabe que no puede, de alguna manera, realizar como acciones tan pro migración, porque eso no es algo que el pueblo o que la gente en Estados Unidos, digamos, esté a favor. O sea, ese es un gran tema, ¿no?, en general. ¿Y por qué? Bueno, porque justo estamos en un momento de una gran crisis económica, hay que sumarle la inflación, ¿verdad? Hay que sumarle la crisis del COVID y todo esto que ha ocurrido. Entonces, el tema de la migración se vuelve realmente un tema muy, muy, muy complejo. Él ha recibido muchas críticas a partir de su silencio durante estos años y ahora su nueva política de asilo, que me parece podemos desgranarla después, ¿cierto? Pero claro, en el fondo él está optando de alguna manera por mantener estas políticas trampistas, entre ellas, por ejemplo, el título 42, porque sabemos que está el título 42 siendo apalancado, ¿no?, en el Poder Judicial, no lo quieren eliminar, que es esta norma a partir de como que bajo el pretexto del tema del COVID, uno puede expulsar, o sea, Estados Unidos puede expulsar gente de Estados Unidos. Y es un pretexto porque el COVID ya no es un tema, ¿no? Pero este título 42 lo han mantenido porque por supuesto es una buena herramienta para deshacerse de estas poblaciones que el país del norte no quiere recibir. Y por lo tanto, con estas medidas, solamente lo que se produce, ¿verdad?, es limitar el acceso al asilo, porque son medidas bastante como dificultosas, ¿verdad?, y que tienen un tono clasista y un tono racista. En ese sentido, el hecho de exigir que la migración sea a partir de un viaje en avión, ¿verdad?, que haya que conseguir un aval en Estados Unidos que te avale económicamente. Además, están hablando de una app, o sea, una aplicación en el celular donde tú vas a iniciar tus trámites. O sea, como si la gente que pidiera asilo tuviera acceso, ¿verdad?, a Internet, a un iPhone. O sea, realmente no están entendiendo lo que realmente significa el asilo y en las condiciones que están las personas solicitantes de asilo. Entonces, solo lo dificultan, lo limitan, ¿verdad? Además, se está asumiendo que estas personas hablan inglés, hablan español, pueden iniciar un trámite, pueden esperar en sus países de origen mientras hacen este trámite legal, lo que significa, por supuesto, que no necesariamente eso funciona de esa manera. La gente que escapa pidiendo asilo escapa, ¿no?, con lo opuesto. No es como que tenga meses para hacer un trámite desde su casa en su laptop, digamos. O sea, es también no entender, ¿no? Entonces, si Trump lo que hacía era cerrar la frontera, lo que hace Biden es decir que hay una crisis humanitaria y tomar esta posición sutil, amarilla, endeble, entre medio, y de alguna manera llevarse a México entre las patas, como siempre lo hacen, donde México tiene que ser cómplice un poco. Yo publiqué una columna hace un tiempo en Rompeviento que se llama México el cancerbero, o sea, una especie de guardián de Estados Unidos, de
de lugar, bolsón de desechabilidad, o como decía Leticia, la ciudad cárcel, lugares donde vienen a parar los migrantes acá a México, y nosotros tener que aguantarles, ¿verdad?, a Estados Unidos con sus políticas hiperracistas y clasistas, ¿no? Entonces no sabemos bien cómo se va a hacer, si se les va a dar trabajo en estas obras que dices, Violeta, pero también hay una cuestión xenofóbica, es decir, la vez que el presidente anunció que se le iba a dar permiso para trabajar y que se le iba a dar seguridad social a ciertas personas migrantes, en México ardió Troya, la gente dijo, ¿cómo es posible? Ni los mexicanos tienen eso y se lo van a dar a los migrantes, es decir, hay una xenofobia instalada, horripilante, donde por supuesto que va a ser bastante difícil para el presidente poder instalar a estas personas que Estados Unidos nos va a poner en este lado, ¿no? Entonces, un poco, a mí me parece que son políticas migratorias de necropolítica, una vez más, como bien señala Ariadna Esteves, que es una académica de la UNAM, especialista en este tema, y habla de políticas pro morituri, es decir, leyes que están hechas para que la gente se muera, no están pensadas para que la gente viva, ni están pensadas para que la gente se salve. Y en ese sentido, el hecho de dificultar, el hecho de poner esta cantidad de requisitos de clase social, o sea, asumiendo de que se tiene un cierto nivel de vida, por supuesto que tiene que ver con la necropolítica y el hecho de dejar que estas poblaciones mueran o les pase lo que les pasa en la frontera y que a nadie le importa mucho. Lo dejo hasta ahí. Gracias, Ingrid, y gracias también por las palabras con respecto de nuestro caso, de mi caso, así que en verdad aprecio mucho tus comentarios. Regresando también a este tema, ya esto que estaba colocando Ingrid, mi querida Leticia, no sé, me quedo pensando, tú que además llevas tantos años trabajando sobre el tema de migración y las políticas migratorias de México y Estados Unidos, me gustaría hacerte también esta primera pregunta de ¿qué gobierno de los Estados Unidos y gobierno mexicano ha implementado las políticas migratorias, digamos, más decentes, más cercanas a un trato humanitario y que además haya trascendido la teoría, es decir, el papel, que se haya traducido a los hechos? Y lo comento porque vemos que pasa sexenio tras sexenio o cuatrienio tras cuatrienio, presidentes van y vienen, no importa el partido, si son demócratas o republicanos, y acá no importa si el presidente de qué partido sea, finalmente los migrantes son los que terminan pagando. Y por eso es que, por ejemplo, con gente como tú que tiene un trabajo serio y profesional en temas migratorios, pues que podamos tener un referente, ¿no? Algo que nos diga, bueno, pues aquí sí hay muestras, hay un trabajo hecho en México o en Estados Unidos que ese es el que se tendría que seguir. O te la pongo de otra manera, una política migratoria, digamos, más sana y responsable de cualquier otro país. ¿Cuál sería el ejemplo que podrías poner, mi querida Leticia? Qué interesante, porque está por salir un artículo mío justamente que habla de ese tema, donde no hay ningún ejemplo en el mundo a seguir, ninguno. Pero, digo, y sobre todo, creo que hay una cosa que también hay que tener muy claro, porque no me gusta esta visión donde, bueno, ya no hay nada que hacer, ya vámonos. No, o sea, un poco esta visión de lo necropolítica, y eso a mí me parece que es esta visión que al final no da lugar no hay huecos para donde salir, y no lo creo. Una de las cosas que hay que entender muy claro es que en el planeta entero, pero países como México y incluyo América Latina, hay un cambio demográfico muy fuerte y la migración implica un reacomodo y rejuvenecimiento de la población. Entonces, nada de que en México no hay trabajo, ¿eh? A lo mejor no hay trabajo donde creemos y nada de que el Tren Maya. El norte del país, no, o sea, no estoy diciendo que eso sea lo ideal, pero hay una demanda por mano de obra muy fuerte, porque no hay el tipo de población que podría ocupar esos puestos, por ejemplo, en la industria, en la parte maquiladora. Entonces, ojo, se han dado ya proyectos en los cuales sí hay como reacomodos. No necesariamente un perfil de personas campesinas acaba pudiendo entrar a eso,
Eso es otro problema, pero es de los dilemas que en todo caso, y a mí me gusta no cargarle la mano tanto a Estados Unidos en esta visión panorámica, porque nos quita responsabilidad a los mexicanos. Esa ha sido la lectura histórica. No es que los Estados Unidos y ellos hacen, y al final en México pues parece que aquí no pasa nada. Y yo he estudiado y trabajado mucho justo desde esa perspectiva. ¿Y nosotros qué? Y ahí ahora con la pregunta que tú haces, Ernesto, mira, si tú me preguntaras cuál ha sido, en el caso de la relación de México-Estados Unidos, el mejor momento, me reí porque no lo van a creer, pero ¿en qué pensé? En Ronald Reagan. Porque fue ahí, en ese contexto, no por él, pero en ese contexto, que se dio la aprobación de la ley más amplia que se ha dado en Estados Unidos los últimos casi 40 años, que es esta ley de la Simpson-Rodino, que es una ley que permitió que 3 millones de personas se legalizaran de un día al otro, de los cuales 2 millones son mexicanos, que prácticamente al siguiente día que lograron regularizar su situación por esta ley, que fue además como muy, muy interesante, digo, no me extiendo en ella, pero pudieron ir y venir y generaron un tipo de circuito migratorio que favoreció mucho también a México y a su vez, que esa es la crítica, pues generó otro tipo de migración porque se fue, permitió que vinieran, de repente el turismo mexicano de Estados Unidos a su propio país, el poder venir a ver a la familia, el poder invertir. Es en ese contexto en que en México, por ejemplo, se aprueban leyes como la de no pérdida de nacionalidad para propiciar que los mexicanos se animen también a invertir en su país, hagan turismo en su país, pero también el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, ¿eh? Entonces, es muy interesante cómo más allá de si son demócratas o republicanos, en el tema migratorio y en muchos temas no hay una diferencia estructural, ¿no? O sea, no estamos hablando de que haya, digamos, el golpeteo que viene en el tema de migración en Estados Unidos, primero es porque ellos lo ven como un tema interior. Ellos no lo ven como un tema de frontera, no. Es salvaguardar sus fronteras y esta idea de país muralla, ¿no? Siguen con esta narrativa pública. Y la otra es que es el golpeteo frente al poder. En las elecciones se pone más fuerte y ahora lo hemos visto con ya la parte más bravucona en el caso del gobernador de Texas, que ya encontró que esa es una vía que le facilita y le beneficia. Pero entonces, lo interesante es que desde entonces, desde los años 80, no ha habido ninguna reforma migratoria en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, también déjenme decirles, hace ya bastante tiempo que el stock migratorio de personas sin documentos en ese país es de aproximadamente entre 11 y 12 millones, de los cuales un porcentaje importante son de mexicanos, pero no todos. ¿Y qué quiere decir esto? Que tampoco es un país que tiene, digamos, sí tiene obviamente una movilidad migratoria muy alta, pero necesita la migración. Estados Unidos es el país que es producto de esa migración de hace 200 años. Entonces, lo interesante es cómo lo juegan políticamente, porque no es que no quieran migración, sí la quieren, pero pues mejor seleccionada, mejor más capacitada, mejor que puedan resolver sus problemas y que en todo caso se incorporen. Y ojo con algo también que decía Ingrid. Efectivamente, las personas solicitan asilo, porque es una vía, digamos, un tipo de visa. Pero de acuerdo a las leyes que son horrorosas, y para mí es de las cosas que más hay que cuestionar, para solicitar una visa por el trámite de asilo, hay que pasar a su vez todo un procedimiento complejísimo que es muy difícil que las personas obtengan ese asilo, porque al final tienen que demostrar, pero no les quiero ni decir dar detalles, de qué manera tendrían que demostrar que son perseguidos, pero bueno, casi que con la huella de la bala en el brazo, ¿no? O sea, no es que tampoco la mayoría de las personas va a obtener ese tipo de visa. Hay algunos países, y ahí entra la otra hipocresía, que es que acaban siendo beneficiados, pero como forma de golpeteo político, por ejemplo, a Cuba, por ejemplo, a Venezuela, por ejemplo, en este momento, y no digo nada porque no tengo nada que defender, pero también con Nicaragua, ¿sí? Entonces, ojo, es que el tema migratorio no es un tema de stock, de quién va y quién viene, es un tema de cómo se mueve políticamente. Y parte de lo que explica las reacciones de molestia, que no sé, en algunos casos pueden llegar a odio, efectivamente, que esa sería la xenofobia,
también tienen que ver, y lo hablo desde México, con desinformación. Si tú no le informas a la población de qué se trata, qué estamos ofreciendo, y que, como digo yo, no, México no va, decía Marcelo Ebrard en la mañana, es que, o mañana, ayer creo, en México les puede ofrecer trabajo, es que no, México no tiene por qué ofrecer trabajo, México lo que no puede es negar que la gente busque trabajo. Pero bueno, si además esto es claro, generas un discurso contrario al que deberías de producir. O sea, no, México, y en México las leyes benefician y ofrecen condiciones para que la gente se forme y reciba servicio médico. Ahora, como todo mexicano, te formas ahí y digo, a lo mejor la cosa se pone larga, ¿no? Pero lo que no hay es no debe haber es la prohibición al acceso a los servicios, pero no de entrada el pensar o decir que se les va a dar servicios porque entra esta, digamos, reacción de, bueno, si a nosotros no nos dan, ¿por qué les dan? También me parece que es incorrecta, pero bueno, es otra cosa. Entonces, también acotar la xenofobia en un país como México, no llegar a ese punto, significa informar a la población y sobre todo no permitir el nivel de concentración de personas en un solo lugar. Porque claro, si a mí alguien me dice, es que hay en México 100,000 personas, 120 más o menos, 120,000 más o menos, solicitantes que tienen la condición de refugiados, que están solicitando refugio, que están en el trámite, y eso ya les permite cierto tipo de acceso a cuestiones, ¿no? Ya por lo menos estar en el país con documentos. Pero si a mí alguien me dice, esa población está principalmente concentrada en un solo lugar, pues es una locura. Y sobre todo si es un lugar pequeño. Ahora, si me dices, tenemos un país de casi 130 millones de habitantes, de los países territorialmente más grandes del planeta, la cosa cambia. Y eso es parte de una decisión política. Y eso es lo que preguntamos al gobierno mexicano. Yo sería la última que diría que no se acepte un flujo migratorio dadas las condiciones. Eso además no me toca a mí decirlo. Al contrario, estoy diciendo sí, y hasta para poder ayudar, la población, sobre todo quien pregunta, ¿verdad? Merece una información más amplia y saber con todo lo duro que pueda ser a qué se compromete México. ¿Cuál es la oferta que México hace en una relación asimétrica, desigual, de manita de puerco que nos hace Estados Unidos? Sí, porque a cambio México está negociando otras cosas. Bueno, sí, esa es la política y es la diplomacia, y para México ha resultado, digamos, un punto en el cual efectivamente Estados Unidos sí tiene que pedirle a México que que apoye. Es cierto. No nos gusta y es que esto está mal. Bueno, sí, a ver qué proponen. Pero el asunto acá es el gobierno de México hacia nosotros, sus ciudadanos, tiene que darnos esa información para poder incluso acompañar el proceso. Gracias, Leti. Pues estaba pensando ahorita en esto que decía Ingrid y que tú también comentas, Leti, desde otra perspectiva. En el caso, por ejemplo, en México, donde hay recursos naturales, aplica muy bien el concepto de necropolítica, ¿no? El Estado y sobre todo los grupos al margen del Estado, pues deciden quién vive y quién muere, ¿no? En el caso de Guerrero, pues es muy claro cómo llega el crimen organizado, elimina y mata a toda la gente que tenga que eliminar o matar, y después empieza la extracción minera, ¿no? Eso lo hemos visto muy claro y ahí aplica. Y bueno, y también en este medio de comunicación, a partir de los trabajos muy, muy interesantes que se han publicado en pie de página, recientemente hemos estado entrevistando, y Ernesto ha entrevistado también a varias compañeras que han estado siguiendo el paso de los migrantes acá y estas desapariciones que ha habido ahora de manera reciente. Ernesto, tú también ahorita podrás abundar sobre esto, de las y los ecuatorianos, ¿no? Que llegan acá a México y que desaparecen, ¿no? Entonces, pensando y este planteamiento que hace Ingrid sobre la necropolítica, este concepto de Achille Mbembe, que es muy, muy interesante y que yo no había pensado y se puede también llevar
llevar a este proceso migratorio, me parece que sí, ¿no? Me parece que sí en esta idea, ¿no? Aclaro, en esta idea de que es el gobierno mexicano con una política migratoria particular, pues lo que está haciendo también es aventar a estos migrantes al crimen organizado, ¿no? Y es ahí donde probablemente esta parte de este concepto de Membe, de la necropolítica, ¿no? Podría de vincularse y desarrollarse de una manera muy interesante, pensando, insisto, en esto de que el Estado decide quién vive y quién muere. ¿Qué decir sobre esto, Ingrid? Y bueno, si tienes algo más que agregar y pasamos al otro tema, perdón que me haya extendido. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Bueno, es un tema que me apasiona. Dentro de mi tesis doctoral yo trabajé migración también, pero desde un punto de vista de la necropolítica, entonces sí es un tema que me interesa muchísimo. Y es bien interesante cómo se produce, porque uno puede decir, bueno, ¿dónde está la necropolítica? Porque la gente muere acá en México y el Estado no hace nada. Eso se podría decir, ¿no? Son políticas de quienes tienen el poder, en el fondo, que permiten que las personas mueran porque son personas superfluas, como le llama Bembe, ¿no? O sea, son poblaciones que no tienen ningún valor. Pero es interesante cómo se produce el proceso completo de la migración más allá de lo que ocurre particularmente en México, porque es un proceso, es un flujo que va desde la producción del desplazamiento, porque también hay que preguntarse, bueno, estas personas, ¿por qué llegan acá? ¿Cierto? O sea, desde ahí hasta lo que ocurre finalmente con estas políticas de migratorias que tienen que ver con el asilo, etcétera, y donde la gente termina esperando en estos espacios fronterizos entre el primer y el tercer mundo y termina muriendo, ¿no? Lo interesante es cómo se inicia este proceso, que tiene que ver con el expolio de tierras, precisamente lo que tú dices, Violeta, y yo me imagino, bueno, es un gran tema tuyo, ¿no? Pero tiene que ver con los minerales y los recursos naturales, donde estos territorios inicialmente habitados por estas personas son expoliados. ¿Por quiénes? Bueno, oligarquías locales, transnacionales, grandes corporaciones, ¿cierto? Que lo que hacen es producir un desplazamiento para apropiarse de los recursos naturales en los lugares de origen, ¿cierto? O sea, Centroamérica ha sido un territorio de expolio permanente. Y por eso ese expolio se produce a partir de generar caos a través del crimen organizado, pandillas, abuso estatal, lo que sea, revueltas internas, etc. Recordemos que Estados Unidos ha participado en la mayor parte de los grandes procesos políticos de guerras civiles, de revoluciones, etcétera, para precisamente el foco está en una cosa económica, que tiene que ver con el recurso natural de esos lugares. Entonces, una vez que se produce este expolio, ¿cierto? Esta cosa extractivista del modelo, pero también es producida por estas grandes transnacionales, ¿cierto? Canadienses que vienen aquí, el Trudeau, etcétera, bueno, son los canadienses, son los chinos, etcétera. Y la gente es eliminada de estos territorios, entonces empieza un tránsito en búsqueda de una mejor opción. Y la mejor opción siempre ha estado en este sueño americano de Estados Unidos, donde se supone que hay esta absoluta empleabilidad, es decir, es un lugar que simbólicamente siempre ha estado marcado por este American Dream, donde la gente va y tiene esta expectativa de llegar y poder vivir bien porque hay empleo. Efectivamente, Estados Unidos sin la migración no sería nada, porque la mayoría de los trabajos, ¿cierto?, de gama media y baja están ocupadas por migrantes, ¿no? Entonces, de alguna manera está este sueño y la gente se mueve, se movilizan estas masas de personas y tienen que pasar por territorio mexicano. Y ahí lo que tú bien dices, Violeta, cómo el gobierno de México, independiente del gobierno que sea, porque esto es histórico, esto no es de López Obrador, esto es un proceso que ya ni siquiera les puedo decir cuántos años lleva, los estados o quienes detentan el poder finalmente lo que hacen es ser cómplices de esta misma maquinaria, ¿no?, de necropolítica, porque el territorio mexicano se le llama que es un cuello de botella necropolítico, así le dicen en teoría, ¿no? ¿Y por qué es un cuello de botella? Porque es el lugar donde la gente viene a morir y no alcanza a llegar, ¿cierto?, a este sueño que es Estados Unidos. ¿Y por qué mueren? ¿Y cuál es la razón de todo esto? Etcétera. Porque, bueno, estos sistemas de necropolítica consideran que estas poblaciones, piensen ustedes en la precariedad de un migrante, es decir, ni siquiera es comparable con la precariedad de una persona que habita México. ¿Por qué? Porque el migrante no solamente está racializado, es pobre, sino que además no tiene nacionalidad, está en un territorio de ilegal o está en un territorio donde no se le reconoce ningún tipo de derechos. No tiene identidad, ¿se fijan? Son territorios donde están en tránsito. Entonces, si un migrante muere al interior del territorio mexicano, nadie va a saber.
Nadie va a saber. Imagínense cuántos migrantes mueren al día que no tenemos idea, porque como no hay un registro, como no se sabe cuánta gente cruza y como son estas masas, mueren y nadie, excepto ciertas ONG y ciertas agrupaciones de derechos humanos, ¿cierto? Nadie registra las muertes. A eso voy con que es la población más precaria que existe. Entonces ellos cruzan, ¿verdad?, estos 3.000 kilómetros de la muerte, como le llaman, y se tienen que enfrentar a todas estas dificultades, ¿verdad?, que tienen por objeto, por supuesto, convertirlos a ellos en mercancía, porque el migrante es una de las mejores mercancías para el crimen organizado, ya sea a través de secuestros, que los Zetas lo hicieron muchísimo en su época, ya sea secuestros, ya sea esclavitud, es decir, tomarlos y meterlos a las filas del crimen organizado para que trabajen para el crimen organizado, ya sea explotación sexual, explotación laboral, ¿cierto? Asesinato, también está el negocio de los polleros, que son los que cruzan a las personas al otro lado, es decir, hay un negocio con los migrantes. ¿Y quiénes se están enriqueciendo con este negocio? Por supuesto, el crimen organizado, pero ¿quién permite eso? La omisión del Estado. Entonces, por eso se dice que el Estado también es parte de este mecanismo necropolítico, y son transados, son vendidos, ¿cierto? Son utilizados, es decir, hay un mercado de violencia contra los migrantes. Y este mercado de violencia ya está como muy asentado en México y termina en el momento que es el último proceso, cuando las personas logran llegar al lugar fronterizo, si es que atravesaron este cuello de botella, imaginémonos, lograron sortear todas estas dificultades, llegaron a la frontera y ahí vienen todas estas leyes y todas estas políticas norteamericanas que buscan que la gente no cruce y que se quede estancada en lugares que no están hechos para la vida. Por eso se les dice bolsones de desechabilidad, que bien Leti decía, son ciudades que están hechas para la muerte, porque no tienen ni los recursos más básicos, no hay trabajo, no hay las cosas mínimas, no hay lugares donde dormir, la gente está durmiendo en carpas, a la intemperie, no tienen agua para lavarse, es decir, no están hechos para la vida humana. Y esas personas terminan en estos espacios esperando las resoluciones del asilo, porque los devuelven, recuerden, Espera en México, no sé si se acuerdan de ese como eslogan asociado a estas políticas que se hizo hace varios años atrás, pero finalmente termina la gente en estos espacios fronterizos, en estas cloacas que le llaman del primer y tercer mundo, donde son muy poquitos los que llegan a cruzar. Entonces, claro, son procesos completos. Estoy citando además un paper de Ariadna Esteves, no son ideas mías, me encanta citar para no, para no apropiarme de las ideas de otros, pero si a alguien le interesa, puede buscar a Ariadna Esteves, su último paper habla de estas políticas pro morituri, que le llama a ella, ¿no? Como leyes hechas para que las personas no logren conseguir asilo, no logren cruzar y terminen muriendo a este lado. Lo dejo hasta ahí. Pues crudas palabras de Ingrid Turguelles, y sí, quienes también tenemos la oportunidad de hacer este tipo de seguimientos y trabajos, coberturas en campo, yendo al sur del país, yendo al norte del país, yendo a los campamentos, pues se entiende esta crisis humanitaria que viven los migrantes, porque además esto que señala Ingrid, Leticia, Violeta, pues también tienen que ver no solamente con que aquí no tienen identidad, sino que están en un terreno que no conocen y no hay a dónde agarrarse. Y además un país pues lleno de cárteles, de células de cárteles, total y absolutamente fuera de control, particularmente por las zonas por donde van pasando, y entonces se van moviendo las geografías, las rutas se van moviendo, y triste es la realidad que cuando se mueven a esa zona, pues ahí también están los cárteles operando, y es una tragedia humanitaria de verdad estremecedora, porque sí, es gente que pasa y que nadie sabe que pasó y que nadie sabe que desapareció, y un tema que además se habla poco en materia de migrantes es lo que sucede con las mujeres. Con las mujeres migrantes, la tragedia es verdaderamente mucho peor, es espantosa, y se habla poco también sobre este tema, que yo creo que en algún momento tendríamos que hacer una serie de programas para abordar estos temas a mayor detalle. Ya lo haremos en su momento, pero para pasar al siguiente tema, mi querida Leticia Calderón,
Pues es esta otra tragedia que se da en el metro de la Ciudad de México. Tienes una corriente que es anti López Obradorista o anti Claudia Sheinbaum, y entonces aprovechan y se politiza y se va a un ataque frontal pensando en los procesos electorales. Tienes a la gente que simpatiza con el presidente López Obrador o con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y ni siquiera quiere tocar el tema, o intenta evadirlo y dice no se politice. eh, en fin, son distintos ángulos desde donde mirar. El punto es que, bueno, la prudencia lo que nos dice es, pues esperemos al dictamen y a ver por qué fue el accidente, o si fue accidente o es algo inducido, todavía no sabemos, empiezan a salir por ahí algunas pistas. Si se habla de este tema desde tu punto de vista, Leticia, ¿desde dónde habría que abordarlo? No, pues yo sí también comparto esa idea de la prudencia, porque yo, bueno, de experta en temas técnicos no tengo la menor idea. Me queda muy claro que ante una tragedia en una ciudad como esta, pues el golpeteo político es el pan de todos los días. ¿Y cómo, por qué no lo iba a hacer la oposición? Digamos, eso se me haría absurdo que no lo hicieran. Y digamos, digo, no es que lo justifique, pero me parece que es obvio. Cualquier puerta que tú dejas para abrirse, pues la van a entrar, ¿no? Van a pasar. Y yo creo que en este caso, pues fue absolutamente desafortunada el viaje en el que estaba la jefa de gobierno, aunque sea en fin de semana. Bueno, no, esta ciudad es bastante grande, como que pasa siempre algo en cualquier día, y bueno, estaba en un viaje justo para hablar de las buenas prácticas o las buenas políticas en la Ciudad de México. Que por cierto, ahí tenemos un pendiente con el tema migratorio en la Ciudad de México, pero bueno, ya no me quiero extender en eso porque no estoy muy de acuerdo en algunas cosas, pero es, yo creo que esa es la mayor ironía para mí, en términos políticos, porque en términos técnicos no tengo la menor idea, esperaremos al informe, y en el informe va a haber también un jugueteo ahí de que quién es el responsable y que si el tornillo, si el que o sea, ahí hay una cosa también que se empiezan a levantar voces de que si puede ser algo ya premeditado. No tengo la menor idea, no comparto ese tipo de discursos que quieren justamente ir cambiando el foco de donde tiene que estar, ¿no? Hay una tragedia terrible, hubo un accidente que costó la vida de alguien que su familia la llora en este momento, y eso a mí es lo que más me parece lo más triste. Entonces, pues ponerlo por ahí primero, y la otra, y el otro punto es justamente, ¿no? El tema de lo político, que para mí sí tendría que ser un llamado de atención muy, muy fuerte a la manera en cómo se ha planeado por cada quien, y sabrán y medirán sus límites y sus fuerzas, pero la manera en que cada quien se promueve, se proyecta, se placea. Esto es un golpe muy duro en términos políticos, lo quito a lo técnico como mencionaba. Gracias, Leti. Pues sí, aunque se dice que no hay que politizarlo, se politiza, ¿no? Y además, como estamos frente al proceso de la campaña y a las elecciones de 2024, pues esto se politiza aún más, ¿no? Entonces, ¿qué decir sobre esto, Ingrid? Vimos, ¿no? Después de que se da este choque, incluso algunos mensajes de que Claudia pues ya perdió la candidatura, ¿no? Y bueno, pues no, para nada, ¿no? Pero es parte de la argumentación de la oposición, y que insistimos, pese a que se dice no se politice, esto está completamente politizado. ¿Qué decir, querida Ingrid? Ay, sí, bueno, es un tema político, aunque el discurso, digamos, de los cercanos a Sheinbaum ha sido, por favor, no politizar. Es inevitable que se politice. No solamente yo ahí disiento un poco de las personas que han dicho que está mal politizarlo, porque, claro, por una parte se politiza en el sentido de que hay golpe, y como se ha usado mucho una palabra de carroñero, ¿no? Que ha salido en todos lados, en todos los cartones, en todas partes, la palabra carroñero. Sí, efectivamente hay una parte que está utilizando esto para golpear, por supuesto, pero hay otra parte de una legítima indignación de la gente, ¿verdad?
que sí tiene que ver con algo político, porque estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando de recursos públicos, por lo tanto, por supuesto que es político, o sea, no está mal que se politice, en ese sentido, digo. Entonces, bueno, yo creo que es bien interesante cómo se ha dado todo, efectivamente es algo político. Hay una parte técnica en la que no nos vamos a meter porque, como bien dice Leti, hay que esperar los dictámenes y nosotros no somos técnicas en infraestructura de metro ni nada de eso, o sea, no hay cómo opinar al respecto. Pero sí uno puede opinar un poco de cómo se produjo esto y lo que ha circulado alrededor, porque efectivamente estamos hablando de una candidata que es la candidata más fuerte de Morena, ¿no? Quien se supone, o sea, quien ha ganado la mayoría de las encuestas últimamente y por lo tanto siempre se ha posicionado en el número 1. Entonces, es un golpe, yo considero, muy fuerte. Obviamente no sé si esto le va a afectar real o no, o sea, habría que esperar una encuesta oficial para ver si esto tiene algún tipo de implicancia, pero decir a priori de que ya se cayó la candidatura es una locura, porque estamos hablando de la persona que tiene más posibilidades, ¿no?, dentro de Morena de ganar. O sea, no es tan simple, ¿no? Yo pienso que el tema del metro es un tema muy complejo. Ahí Claudia Sheinbaum cometió el error de exponerse imprudentemente al riesgo de que la pillara este evento fuera de la ciudad. Lo cual por supuesto que trae, ¿verdad?, un problema adicional al problema ya existente. Y esto es un riesgo que ella ha asumido desde hace un tiempo de irse todos los fines de semana a hacer una no pre-campaña a distintos lugares, lo que por supuesto le podía traer esta consecuencia, es decir, que pasara algo muy grave un fin de semana y ella no estuviera en la ciudad, ¿qué es lo que ocurrió? Entonces, claro, ahí hay una imprudencia, creo yo, porque es asumir que no va a pasar nada un fin de semana y por supuesto que sí puede ocurrir. Hay que agradecer que pasó un fin de semana de todas formas porque un choque de metro un día lunes en la hora pico hubiese sido una catástrofe, o sea, menos mal que había poca gente, o sea, terrible por las víctimas, pero imagínense esto hubiera ocurrido en un momento así de los metros repletos, hubiera sido espantoso. Y el metro de la Ciudad de México, hay que decirlo, yo no soy experta, pero sí estoy siempre leyendo lo que la gente va diciendo, tiene problemas de mantenimiento, eso es un hecho, hay reclamos todos los días de personas con fotografías, videos, etcétera, diciendo aquí falta mantenimiento, este metro está en malas condiciones, específicamente esa línea, había muchos reclamos anteriores. Pero yo no le atribuiría específicamente el 100% de la responsabilidad a Sheinbaum respecto del metro. Este es un problema que viene de mucho antes, ¿cierto? Podríamos decir desde que el PRI gobernaba, pasando después, por supuesto, por los gobiernos de la izquierda en la ciudad, ¿no? Desde Cárdenas en adelante, donde es por omisión, nadie se hizo cargo realmente del metro, ¿cierto? Y por lo tanto a mí me parece bastante burdo ver a marcelistas, por ejemplo, aprovecharse de estas circunstancias para golpear a Sheinbaum, atendido que Marcelo tampoco hizo nada para, digamos, dejar en buenas condiciones el metro. Y hay que recordar que él es artífice de la línea 12, que es el gran desastre, ¿no? Entonces es bastante, no sé, a mí me parece hipócrita ver a estos marcelistas aprovechando la circunstancia y decir esto es culpa de Sheinbaum, que el mantenimiento, siendo que Marcelo cuando estuvo a cargo de la ciudad tampoco le dio el mantenimiento que tendría que tener. Después pasamos por Mancera, que miren, ni siquiera hay que comentar porque Mancera es una bolsa de corrupción espantosa donde utiliza el metro como caja chica, no le mete un peso, etcétera. Y bueno, el metro siempre ha sido la caja chica de muchos gobiernos de la ciudad, también hay que decir eso, ¿no? O sea, de ahí salen flujos de dinero y por lo tanto el metro es una cosa como de una omisión de mantención histórica que ni siquiera podríamos decir desde dónde empieza, ¿no? Y por lo tanto, lo único que uno podría decir es que el presupuesto ha ido disminuyendo, eso es un hecho. Aunque Sheinbaum trate un poco de decir lo contrario, el presupuesto del metro sí ha ido en disminución. No sabemos bien cómo se ha gastado ni cómo se operativiza, porque una cosa es el monto y otra es cómo se utiliza. Y ahí habría que esperar a que se dé un informe completo de cómo se ha utilizado los recursos que entran al metro y que son autorizados, ¿cierto?, en su mantenimiento. Por supuesto que en este escándalo está la oposición, que no hay nada que decir porque son hasta burdo, uno ve a Sandra Cuevas o a Lía Limón ponerse con cámaras y decir, bueno, aquí estamos en el lugar de los hechos, yo dice, ¿qué les pasa? O sea, háganse ver, porque ustedes tampoco han hecho nada por este metro cuando estuvieron en el gobierno. Entonces, la verdad es que, claro, cuando uno habla de carroña, uno podría decir, ahí están, la oposición, siempre siendo muy carroñero, pero voy a citar al gran Alejandro Saldaña, que hizo un tuit ahí muy bueno, que pone,
hay carroñeros porque previamente hay incapacidades e ineficiencias, es decir, estamos dejando en bandeja circunstancias para que haya carroña, para que haya golpeteo, es decir, no podemos decir que aquí es una cuestión gratuita, para nada. La 4T enfocó todo su discurso en no politicemos, no hay que politizar, y tenían como una especie de lineamiento que yo vi en Twitter donde el primer párrafo tenía que ser solidarizarse con las víctimas y el segundo párrafo tenía que ser no politicemos. Y eso es muy, muy gracioso porque uno de hecho ve como que todo el mundo usa el mismo, el mismo discurso, que sí, es un buen discurso porque en el fondo hay que centrarse en las víctimas primero, por supuesto, y no politizar. Quizás ahí la palabra politizar no es la correcta, quizás podría haber sido no utilizar esto políticamente para fines, digamos, de campaña o electorales o lo que fuere, ¿no? Y por otra parte también la palabra carroña o buitre, ¿no? Que yo ahí les diría, chicos, hay sinónimos, hay otras imágenes, hay otras metáforas, porque todo el mundo usó esa palabra. Yo decía, por favor, cámbienla. Y también los moneros, los buitres, está bien, entendemos, pero también hay algo ahí que yo disiento, en el sentido de entiendo lo de la carroña, pero también me preocupa que ese sea el único discurso y que no haya jamás, nunca autocrítica. O sea, me preocupa. Y me preocupa también al ver desplegados de los gobernadores y desplegados de los alcaldes de la Ciudad de México apoyando a Claudia Sheinbaum. Ayer salió el de los alcaldes, anteayer salió el de los gobernadores, donde todo es pobre, la están atacando, hay que apoyarla, etcétera, pero en ningún momento hay, oigan, no sé, nos equivocamos o lo que sea que tenga que ver con autocrítica, aunque sea mínima, ¿verdad? Yo no lo vi. Y me preocupa porque es como que se cierra, ¿verdad?, en la posibilidad de poder generar un diálogo. Es como, la están atacando, pum, se cerró la cortina, ya no hay más discusión. Entonces, eso me parece complejo. Y también me parece complejo lo que bien decía Leti, el fuego amigo, es decir, dentro del movimiento, como los monrealistas, como los marcelistas aprovecharon esta circunstancia para mandar a sus esbirros clásicos, que ya sabemos quiénes son, no es necesario ni siquiera decir los nombres, a pegarle a Claudia, ¿no? Porque ahí uno dice, uy, qué complejo que dentro del movimiento hayan golpeteos, ¿no? Si ya el golpeteo viene de la oposición, no es necesario que haya fuego amigo, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, esto es una campaña que Marcelo había emprendido de antes. Recordemos que él está alegando por la precampaña de Claudia, o sea, ya viene una especie de golpeteo anterior de parte de Marcelo. Claudia actúa muy rápido en este caso, llega, pone a todo el mundo a disposición, Martí Batres da la cara, mandan fotos, que estuvo muy bien porque efectivamente había que hacerlo muy rápido por el hecho de que no estaba acá. Y efectivamente habrá que esperar un dictamen. Lo que sí, yo ahí lamento, ¿cierto?, el desprestigio que ha tenido la Fiscalía últimamente. El dictamen está a cargo de la Fiscalía, quien va a investigar. Pero yo no sé, así les digo honestamente, quizás es malo que yo lo diga, pero yo no sé si le creo o le voy a creer ese dictamen. Porque esa Fiscalía es la Fiscalía que apoyó a Yasmín Valdés y que inventó un dictamen falso, ¿verdad?, donde decía que Yasmín Valdés no había ella hecho plagio. O sea, es una fiscalía que ha sido utilizada políticamente. Entonces, siento yo que parte de la credibilidad de la fiscal, de Ernestina Godoy y la fiscalía, se ha perdido por estar apoyando ciertas cosas como lo de Yasmín Valdés, ¿no? Y me parece complejo. Y ya como conclusión, voy a Esquivel, ¿no? citar al gran Calderón, haiga sido como haiga sido, si es complot, si es sabotaje, si fue negligencia, si el conductor estaba borracho y chocó sin querer, lo que sea, esto es responsabilidad del gobierno de la ciudad, hay que hacerse cargo del metro, hay que hacerse cargo de la ciudad, no estar enfocada al 100% en una especie de pre-campaña, porque esta ciudad es muy grande y tiene muchas necesidades, y estar enfocada en la pre-campaña solamente hace que la ciudad vaya en declive en términos de la aceptación de este gobierno y la vamos a terminar perdiendo y se la va a terminar quedando la oposición. Hasta ahí llego. ¡Sas! Pues bueno, pues chicas, se nos acabó el tiempo, ya son las 10 de la mañana con 1 minuto, así que pues con esto estaríamos cerrando. Si quieren añadir algo más, les pediríamos así brevedad. ¿Y con qué cerraría? Si quieres comentar algo más, Leticia.
Pues nada, mandarte también un abrazo muy grande, Ernesto, y pues todo el apoyo, la solidaridad. No entiendo la tontería de los golpeteos entre colegas, así, sobre todo colegas de un mismo bando, vamos a decirlo en lo general. Voy a investigar más a detalle, pero me lamento muchísimo haber escuchado esto que decía Ingrid al inicio, y pues te mando un abrazo muy grande igualmente a tu familia, y bueno, un abrazote también a Violeta. Creo que de este tema habrá mucho que discutir, pero evidentemente ahora el tema que discutía, se hablaba al final del accidente que acaba de ocurrir, un nuevo accidente en este periodo de gobierno. Creo que si hay algo que para la ciudadanía en esta ciudad es fundamental, es la movilidad, porque eso te lleva a estudiar, al trabajo, y sabemos muy bien que solo en pura estadística el 80% de la población no tiene carro, y que solo ese 20 o 30% más o menos que sí tiene carro, bueno, la desigualdad ahí se refleja. Por tanto, pues ahora sí que es por atención prioritaria en términos del tipo de usuarios que requieren esa movilidad de transporte público. Durísimo, este tema sí creo que va a dar para mucho, hay que acompañarlo y dar un seguimiento pues más político y no técnico, porque no vamos a poder hablar desde ese lado. Gracias, Leticia. Ingrid, entonces ya con eso había cerrado tu amplia exposición, así que muchísimas gracias a las Un dos. abrazo. Sí, Un abrazo y muchas gracias. sí, muchas Saludos gracias a a la las dos. audiencia. Y ahí seguimos en comunicación. Gracias, Lindo día. Gracias. gracias. Pues sí, es que esta situación del metro, pues imagínese usted que es jefe de la Ciudad de México y que se cae un puente o que hay un accidente en la estación Aragón o en la estación Angares o en la estación Tepito. Y a ver, una línea del metro tan grande que requiere tantos recursos, pues sí que es difícil que no sucedan incidentes, y más cuando se dejó de invertir por tanto tiempo y tantos sexenios en la línea del metro, y pues que cada ex jefe de gobierno o ex jefa de gobierno pues asuma la responsabilidad de lo que le toca y de lo que se tiene que cuidar. Habrá que esperar todavía el dictamen, pero ciertamente pues sí, los golpeteos lamentablemente están a la orden del día, y además créame, eso se va a intensificar conforme se acerque el proceso electoral. Y ya para qué le cuento, ahora que lleguen las elecciones de el Estado de México y de Coahuila, esto va a estar pues fuera de control, Violeta. Sí, pues realmente qué temas tan importantes tocamos ahorita aquí en la mesa de las académicas, esta parte de la migración, que es un tema que va a seguir, ¿no? Va a seguir, y finalmente este otro tema también de lo del metro, que como te decía ayer el secretario de gobierno Martí Batres, pues hay que esperar, ¿no? Yo sentí que ayer fue muy prudente, que poca información dio en la entrevista, pero bueno, esta parte que él decía, estamos con las víctimas y vamos a tener un acompañamiento muy, muy cercano, pero hay que esperar la parte técnica, y eso me parece que es prudente, como tú decías, ¿no? O sea, ser prudente y esperar a ver cuál va a ser la parte técnica. Y como bien decías, ¿no? También, y también tanto Ingrid como Leti, pues es el resultado también de un proceso ya que ha venido viviéndose en el metro, de abandono, ¿no? Pues, de no darle el mantenimiento que es requerido, aunque bueno, el gobierno de la Ciudad de México ha dicho que el presupuesto se ha incrementado y que sí hay mantenimiento. Pues algo está pasando, ¿no? Porque como bien decía Ingrid, los usuarios se quejan de que falta este mantenimiento y de que hay algunas fallas al interior, y entonces, bueno, pareciera que ahí el discurso de una parte de la ciudadanía, claro, la oposición lo aprovecha también, ¿no? Y la realidad es otra, ¿no? Entonces, pues eso me parece que hay que no dejarlo de ver y de analizar, Ernesto. Así es, Violeta. De hecho, pues leyendo algunos de comentarios de que usted amablemente nos hace como audiencia, dice María de Jesús Mata Vicencio: yo recuerdo que en tiempos de Fox se le quitó subsidio al metro
y en ese tiempo AMLO, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, aún así no subió el costo del boleto. Alfonso Pano, la autocrítica es abrir otra puerta a la oposición para atacar. A mí me parece debe ser interna y ojalá se haga y se actúe. Híjole, no, yo para nada comparto un planteamiento así. Martina Salazar, la opción, o la oposición, perdón, gana fuerza por las ineficiencias y por el afán de minimizar los errores, por falta de autocrítica y por obsesionarse en una oposición que engordan a lo menso. Alexa Basurto, la línea 12 fue una llamada de atención a Sheinbaum, sigue sin atender la problemática del metro. Es que esa es parte de del tema, Alexa, por ejemplo, porque le han estado invirtiendo muchísimo, de hecho se han cerrado estaciones por el mantenimiento al metro, hay nuevos vagones que también se están estrenando gradualmente y se van a seguir estrenando. Sí está poniendo ahí una inversión y un trabajo, una atención importante, precisamente a propósito en la línea 12 del metro, pero insisto, ¿no? Y ese es mi punto de vista, y no tiene nada que ver con justificarla a la jefa de gobierno, creo que tiene que apretar las tuercas, pero híjoles, con todas las líneas, sí, es algo complejo. Génova, Verónica Peralta Piña, Ernesto, con los maxi abogados analicen el tema de la comisión por omisión. El lamentable accidente del metro tendrá responsabilidades administrativas y penales. Eso no es grilla, es Estado de Derecho. Muy, muy atinado el comentario. Y nuestra querida Potemkin, no es lo mismo politizar que sacar raja política, mi querida Violeta. Sí, pues muy, muy interesantes los comentarios de la audiencia y que también los agradecemos. Y sí, sí, de acuerdo con esto último que decía ahorita Potenkin, pues todo es político, ¿no? Todo es político y más decíamos en este proceso rumbo a las elecciones del 2024 y bueno, pues entonces hay que, no por eso es que se tiene que atender el metro por las elecciones de 2024, sino pues se tiene que atender porque pueden seguir costando vidas y seguir habiendo tragedias humanas como las que ha habido, Ernesto. Y bueno, insisto, el día que se dio el accidente, ese mismo día o al día siguiente, ya ahorita no recuerdo, salió la jefa de gobierno con todo su equipo, su gabinete, y señalaban que el presupuesto no ha disminuido, ha incrementado y que están haciendo los trabajos, como tú lo dices, de mantenimiento, pero algo ocurre, Ernesto. También es un tema demasiado complejo el del metro, muchas aristas, muchos aristas en el sentido de que es muy grande, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los metros más grandes del mundo y también su complejidad que tiene, ¿no? Entonces, pues eso también es, o de los que más usuarios tienen en el mundo y bueno, pues eso también genera una complejidad, más el abandono durante varios años, ¿no? Y bueno, pues todo lo que debe de haberse vivido ahí en el metro es inmenso, Ernesto. Así es, Violeta. Pues con esto estamos llegando al final de la emisión del día de hoy.